sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Ese video probablemente es más inesperado de lo que pensé, pero a medida que han sucedido cosas en las últimas semanas, no pude evitar hablar de algo que realmente ha estado pasando. Y es que cuando Taehyung siempre tiene la intención de mostrarte una verdad que todos han querido ocultar detrás de una cortina de humo, sabemos quiénes son los primeros en tratar de desviar la atención de lo obvio. No es la primera vez que lo hacen y sabemos que nunca tardan en ignorar las cosas que pasan entre Taehyung y Jungkook, como si ellos no nos hicieran saber por cuenta propia lo que pasa detrás de las cámaras. Pero como saben, y lo repito en todos mis videos, no busco ofender ni rebajar a ninguna persona en especial, ni siquiera hablaré de lo que sé que muchos buscan aquí, al tratarse de un canal Taekook. Pero ya que soy un chico que respeta a los 7 integrantes de Bangtan como una familia de verdad, jamás esperen que yo haga videos tratando de resaltar a mi ship, haciendo menos a alguien que no tiene la culpa de lo que causan los fans. Aunque sí es demasiado extraño que cuando Taehyung revela algo de lo que nadie era conocedor, la empresa parece no querer hacer demasiado alboroto a como lo haría en otras situaciones. Esto por supuesto lo podemos ver desde que el 30 de diciembre de 2021, cuando Jungkook fue el último en desearle un feliz cumpleaños a Taehyung, publicando una foto recortada que solo lo mostraba a él y siguiendo una aparente broma interna al llamarlo hermano. No pareció ser demasiado sorprendente hasta que conocimos el trasfondo de eso. Principalmente el uso de la palabra hermano por parte de Jungkook, a diferencia de cómo Jimin, Namjoon y Hoseok lo escribieron en inglés. Jin y Jungkook fueron los únicos que lo escribieron en coreano, pero la manera en que Jin escribió hermano fue la forma original y típica de deletrear bro en coreano. Sin embargo, Jungkook escribió hermano como una forma linda y juguetona de escribirlo. Taehyung reconoció que el último tweet de cumpleaños sin hashtag ni firma era de Jungkook, así que en agradecimiento Taehyung publicó en Twitter una foto ligeramente menos recortada que la original de Jungkook, revelando que Jungkook estaba junto a él en la imagen, agradeciendo a los miembros y a Jungkook mientras usaba un apodo afectuoso hacia él, y destacaba especialmente a Jungkook en su mensaje de agradecimiento del resto de los miembros. Algunos fans dijeron que la foto de Taehyung y Jungkook fue tomada en una fiesta de disfraces o cosplay, debido a que Taehyung lleva la vestimenta de mamá, mientras que Jungkook usaba el de papá. Pero en un live realizado desde Las Vegas, se descubrió que Taehyung y Jungkook habían hecho un viaje juntos. Esto debido a que Taehyung nuevamente vino a demostrar que nada de lo que estaban diciendo sobre su viaje en privado con Jungkook era cierto, ya que él mismo dijo que no fue para ninguna grabación de la empresa, sino que se habían recomendado outfits a juego de manera divertida entre ellos mismos, y nos hacían ver que solo ellos podían compartirlo. Por supuesto, la empresa no hizo mayor escándalo y solo nosotros recordamos que este momento pasó, y que Taehyung no temió al contar que Jungkook y él siempre pasan tiempo juntos, justo como lo vimos el 24 de abril de 2023, en la alfombra roja de la película Dream. Taekook asistió a este evento juntos, y la razón por la que ese momento en especial fue demasiado asombroso y difícil de superar fue porque precisamente era el primer evento al que Taehyung y Jungkook asistían de manera solitaria sin los demás miembros. Jungkook se notaba demasiado tímido como para ser cierto, y Taehyung, al no ocultar la ternura que eso causaba en él, no hizo más que darle la confianza que necesitaba y tomar de su muñeca para acercarlo a él, justo cuando Jungkook se detuvo a mitad de camino. Y durante todo el evento, nadie pudo ignorar que Taehyung y Jungkook parecían tener una aura demasiado tímida a su alrededor. Incluso cuando sus ojos se encontraban en la distancia y se ayudaban durante las entrevistas, ninguno pudo dejar esa sensación que tuvo a todos demasiado sorprendidos. Pero a diferencia de cómo cierta empresa nunca hizo ningún comentario al respecto, los medios coreanos llenaron las noticias de cómo la química de Taehyung y Jungkook podría traspasarse a través de la cámara. Todos los ojos estaban puestos sobre ellos y nunca hizo falta que nadie más lo resaltara, para que ellos brillaran por sí mismos. Incluso cuando sus vestimentas dijeron más de lo que podíamos imaginar, nos quedó más claro que definitivamente Taekook siempre sabría qué mostrar. Y no solo porque sabemos que Taehyung también ha sido fan de Jungkook, a pesar de que ellos también lo han querido ignorar. Solo podremos recordar que, como parte de su debut en solitario, Taehyung asistió a un programa de Spotify llamado Spotify K-Pop On, donde se le pidió a Taehyung enumerar sus canciones favoritas del K-Pop. Él nombró varias, incluyendo 2 suyas, pero en una parte se le vio con una sonrisa mientras metía en su lista de mejores canciones la canción Seven de Jungkook, demostrando así que no importaba en qué programa, live o concierto estuviera, Taehyung siempre tendría presente a Jungkook. Pero, aunque Taehyung podría parecer más fan de Jungkook que Jungkook de él, nunca podremos olvidar que para un concierto, Jungkook mencionó que la canción Begin sería interpretada por Taehyung,
Esto causó un momento de diversión entre los miembros de BTS, quienes decidieron darle un apodo a la nueva versión de la canción. Así que en lugar de llamarla simplemente Begin, optaron por un juego de palabras y la bautizaron como Begin, en honor a Taehyun y una canción importante para Jungkook. Y sabemos que desde siempre, Jungkook ha sido el mayor soporte de Taehyun, aunque muchos lo han querido ignorar, a pesar de que lo hemos visto contradecir a Taehyun solo porque este dijo que quería ser una persona más apasionada. Y Jungkook no pudo evitar afirmarle que él ya era lo suficientemente apasionado, donde demostraba que sería su más grande admirador, y de nuevo, solo nos quedaba claro quiénes eran los que solo querían aparentar, que Taehyun y Jungkook no se llevaban, ya que también para un live en 2021, cuando Jimin y Jungkook se unieron a la transmisión de Taehyun, este último hizo saber que consideraba que se veía mejor en persona. Taehyun, sin creerlo, pregunta si eso es cierto, haciendo que Jungkook le dijera que incluso había creído que estaba usando maquillaje, ya que se veía perfecto. Y solo porque Jungkook no dejaba de halagar su apariencia, Taehyun no pudo evitar decir que tenía un granito ahí, lo que solo consiguió otro halago de Jungkook. Porque darle la oportunidad de que hable sobre la apariencia de Taehyun solo hará que no pueda parar de mencionar lo precioso que se ve haciendo cualquier cosa. Y Jungkook podría hablar cientos de veces sobre por qué Taehyun es y siempre será la persona más atractiva y encantadora de la vida, con tal de que su apariencia sea la más reconocida. Pero también, a medida que nos damos cuenta que no solo están en sus mejores momentos, podrás notar que incluso para los Golden Disc Awards de 2020, cuando Taehyun estaba muy cansado y distante, Jungkook no hizo más que llamar su atención para que Taehyun se reposara en su pecho, con tan solo un ligero movimiento de cabeza, que Taehyun entendió a la perfección sin necesidad de terceras palabras. Porque es tanto así su conexión que ellos no necesitan que una empresa valore su cercanía, si son ellos mismos quienes nos los demuestran con acciones. Puesto que para el 16 de octubre de 2022, cuando Taehyun compartió estas fotos en su Instagram y los fans conectaron todos los puntos que se tuvieron con la información, fue un pilar importante para que las personas comenzaran a decir que habían visto a Taekook dando un paseo por las playas de Busan en plena madrugada. Pero a pesar de las indirectas y las pruebas que se tenían de Taehyun y Jungkook teniendo una caminata nocturna no documentada, nunca hubo ningún artículo o noticia oficial que validara lo bien que se la pasaba a Taekook cuando las cámaras no estaban encendidas. Literalmente, a pesar de que Taehyun pudo haber compartido específicamente esta foto donde se visualizaban dos tipos de huellas diferentes, y muchas personas pudieron asegurar que se trataban de las sandalias que Jungkook compartía con Taehyun, nunca nadie habló sobre esto, salvo los mismos fans que celebraron la cercanía que Taehyun y Jungkook siempre tuvieron, a pesar de lo que decían de eso. Incluso para el 21 de noviembre de 2022, Jungkook regresó de la inauguración del Mundial de Qatar, donde fue elegido personalmente para encabezar el evento, así que después de su segundo regreso, se reunió con Taehyun para filmar el desafío Run BTS en las primeras horas de la mañana. Jungkook llevaba una banda para el cabello similar a la que usó en la segunda visita a ese lugar. En los subtítulos del hashtag se menciona que el video fue dirigido por Taehyun y editado por Jungkook, a diferencia de los videos de los otros miembros. Este hashtag solo aparece en el de ellos, sugiriendo que Taehyun y Jungkook se grabaron solos sin la asistencia de ningún personal. Y lo más interesante de esto fue que el video había sido grabado en la exclusiva Villa Deluxe de Hotel Paradise, cuyo costo era tan elevado que solo podría ser reservado en ocasiones especiales, ya que también estaba ubicado a solo 2 kilómetros del aeropuerto. Esta villa es un destino frecuente para celebridades, y el hecho de que Taehyun y Jungkook firmaran allí sugiere que no les importaba que se conociera la ubicación del lugar, lo que resaltaba su cercanía al elegir pasar tiempo juntos en un lugar tan lujoso y privado, inmediatamente después de que Jungkook regresó. Y no tan solo por el 10 de diciembre de 2021, cuando Jungkook subió 3 fotos en el espejo a su Instagram, donde 2 de ellas eran junto a Taehyun. Parecían que ellos mismos habían confirmado cosas que todos esperábamos, puesto que parecían haber sido tomadas el mismo día en el que BTS fue a Estados Unidos en septiembre de 2021, cuando visitaron la Galería de Arte en Nueva York, ya que ambos vestían la misma ropa que se les vio en dicho evento. Las fotos en el espejo fueron tomadas en el baño de Atomics, un famoso restaurante de 2 estrellas Michelin, el cual requería reservas con al menos un mes de anticipación y solo contaba con 14 asientos, lo que significaba que la visita de Taehyun y Jungkook fue planeada antes de su viaje a la ONU, puesto que era conocido por ser un lugar muy privado, íntimo y exclusivo, ideal para pequeños grupos como parejas o de amigos. Y solo supimos que había sido algo entre ellos dos, porque Hoseok mismo preguntó en la publicación de Jungkook sobre cuándo había sido ese día, desconociendo totalmente que Taehyun y Jungkook habían ido a cenar juntos luego de todos los eventos que tenían en Nueva York,
Por supuesto, nadie nunca dijo nada, y solo porque el mismo restaurante agradeció la visita luego de la confirmación de Jungkook y que ellos mismos nos hicieran saber en el lugar y momento adecuado, nos hizo saber que nunca necesitaríamos que la empresa hiciera algo por ellos dos, cuando son ellos mismos quienes nos comparten lo que todos han querido ignorar. Incluso porque Taehyung dijo que Jungkook viajó hasta Hawái porque le había dicho que lo extrañaba. La respuesta de las personas fue negar ese hecho e ignorar que se había pasado, solo porque no pudieron aceptar que Jungkook haría eso y mucho más por Taehyung, quien jamás temió exponer lo cercano que era Jungkook y lo poco que le importaba que se enojaran por decir la verdad. Dijo abiertamente que pensó que Jungkook era tan bonito que podría morir, y aceptó que solo necesitaba mandarle mensaje a Jungkook para que ese viajara 9 horas hasta su encuentro. El miedo que tienen muchos al aceptar que Taehyung y Jungkook siguen tan juntos que podrían tener miles de viajes privados, solo hace que agarren cualquier excusa para poder atacar a Taehyung, poniendo en duda su amistad con Jimin y su relación cercana a Jungkook. Piden que les muestre pruebas recientes, pero ni siquiera son capaces de aceptar que todo lo que yo hablo y expongo aquí apenas pasó el año pasado cuando Taehyung y Jungkook estuvieron juntos antes de enlistarse a su servicio militar. Pero el día en el que se vieron y fue clara la reacción que tuvieron como si ya lo hubiesen hecho antes de que recibieran a Jin, su único argumento siguió siendo que ellos ya no eran lo suficientemente cercanos como para saludarse adecuadamente, aun cuando esto simplemente confirmó que el distanciamiento solo ocurrió en sus cabezas, porque ellos definitivamente siguieron extrañándose. No hace falta que la empresa lo haga evidente, sabemos que su relación jamás ha sido para las cámaras, y lo que ellos mismos quieran compartir solo será motivo para que sigamos creyendo firmemente en ellos y en su palabra. Las personas podrán decir y especular lo que quieran de su relación, pero mientras Taehyung y Jungkook revelan con constancia las salidas privadas que han tenido, el cómo lloran los demás solo será suficiente para reírnos en sus caras, porque Taehyung y Jungkook nunca van a mentir.